Buenas tardes, compañeros. Hoy vengo a presentarles Culmen Crítico, una propuesta de novela utópica que está basada en el idealismo, en todo ese sueño de una sociedad construida sobre bases filosóficas, éticas, responsables, que sea el resultado de una gran conversación, de una sociocracia, en donde las ideas se tienen en cuenta. Decía Jorge Eliezer Gaitán, soy un pueblo. Yo lo pongo en analogía con la empresa porque pienso que esa pérdida de calidad en los estados a partir de la corrupción genera que más bien otra clase de liderazgos aparezcan, así se atomiza el estado. Los buenos empresarios son personas que pueden representar un sueño colectivo. Dentro de la literatura hay varios relatos que son ficciones para acercarnos un poco a lo posible. Tenemos la utopía de Tomás Moro, el Garcilaso de la Vega, que se encarga de mostrarnos la utopía incaica o ese proyecto de sociedad que era un imperio, y el Quijote de la Mancha, que sale a buscar sus sueños a partir de la búsqueda del amor y la justicia. Hundertwasser, que es un austriaco, es de Viena, Austria, sufre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y a partir de todo su dolor genera una propuesta de arte que lo transforme, que lo cambie, que lo vuelva positivo. Y entonces pinta, dibuja, pero luego lo construye en la arquitectura de estas ciudades de la posguerra, transformándolas en espacios verdes y en comunidades armónicas. Esta propuesta de Culmen es a partir de nuestros paisajes, nuestras ideas, nuestra idiosincrasia, porque somos el polvo que llevamos en nuestros pies, salimos de esta tierra, nos alimentamos de estos ríos, de estas vegas, de lo que produjeron nuestros campesinos. Nuestra gente y sus costumbres, esa es nuestra realidad, y la idiosincrasia con todo, con sus problemas, con sus verdades, pues debe transformarse positivamente hacia una sociedad utópica en la que todos tengamos el derecho a ser felices y haya unos mínimos vitales también de socialidad, de inteligencia, de posibilidades entre hermanos como comunidades y pueblos que somos. Tenemos gravísimos problemas. El principal que creo que nos afecta aquí en América Latina es definitivamente la corrupción. Tenemos unas ventajas grandísimas en cuanto a recursos que si las aprovecháramos dentro de una propuesta de sociedad utópica estaríamos siempre persiguiendo algo mejor. Y estas son las posibilidades que tenemos desde ese esquema de empresario y de empresa que administra como Estado una comunidad. Podríamos decir que nosotros somos un pueblo, que también tenemos diversidad cultural entre nosotros. Podríamos representar un pequeño Estado o lo que se llama también una patria chiquitica. En la historia organizacional de los pueblos hasta el neolítico, pues sabemos que venimos de la caza y la recolección, y en esa transición de cazadores que tienen que ser guerreros fieros a agricultores ya no nómadas sino sedentarios, se buscan las ciudades, se busca la civilidad, pero en medio de todo eso, desde Caín y Abel, pues hay una cantidad de conflictos, de dificultades, de sangre, podríamos decir, de páginas del que hubo diariamente, que en una civilidad ya más inteligente y desarrollada podría darse en nuestra época. Sin embargo, estamos muy lejos. Eduardo Galeano pues parte de mostrarnos esas verdades, especialmente las de Latinoamérica, como la otra historia, la de los oprimidos, y desde ese punto de vista nos muestra lo que ha sucedido en nuestros países. Eduardo Galeano escribió Las venas abiertas de América Latina, esa fue como su primera obra grande, y después, al final de sus días, ya tenía publicada Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, entre otras la trilogía Memoria del Fuego. En Culmen estamos planteando en su primer capítulo el día en que todo cambió, una transformación repentina a partir de una ficción que es como polvo de estrellas, un cunchito que quedó por ahí, algo que salió de una explosión marina que llegó por las aguas y que de repente nos hizo tomar una fuerte conciencia y una transformación de nuestras vidas. Recordando al requetemacanudo Julio Arrastilla Brica, un argentino que había sido ciclista, se vino a Colombia a entrenar y se quedó. Y en esa época de Lucho Herrera, pues la fórmula para cambiar
con el comentarista era: haga el cambio, ya lo hice con Rimula. Yo escribo aquí Remula, burlándome un poco a veces de la ilógica de las políticas de nuestros países, pero haga el cambio con Rimula era la frase que pronunciaba este comentarista, junto con otros, con José Antonio Churio, con Rubencho, hacían perfectas dinámicas comunicativas para que la gente estuviera al tanto de lo que sucedía. Y este otro Quijote, aquí tenemos en este primer ciclón la apertura de los colombianos en las carreteras de Europa. Ya habían estado en otras situaciones, pero aquí se les abre el camino a World Tour, principalmente al Tour de Francia. Van a la Dauphiné Libéré y esa carrera en la que empezaron se llamó Tour del Avenir. Ahora los aficionados, los jóvenes, encuentran allí la vitrina para mostrarse en Europa. Aquí tenemos en la mitad, bueno, tenemos al viejo Alfonso Flores, el viejo Patro, Lucho Herrera, Fabio Parra y Santiago Botero ya en un reencauche generacional. Aquí pues también cual Quijotes, los de la generación moderna, entonces aquí ustedes los podrán reconocer: Egan Bernal, Henao, Urán y Nairo Quintana. Y son Quijotes que han ido allí a representarnos de manera muy digna versus la corrupción de los políticos que nos representan casi siempre muy mal. Un mundo movido por dínamos o dinamos, pues es esa posibilidad que ya desarrollaron en una cárcel de Brasil, en donde cada 24 horas de pedaleo son 24 horas de descuento en la pena, y con esto alimentan la electricidad de la luz pública, del alumbrado público en la noche de un malecón del pueblo más cercano. Personajes arquetípicos. En la novela Culmen se desarrollan arquetipos positivos y negativos, y pues el punto de partida de estos arquetipos tan fatales para Colombia que nosotros tenemos, aquí tenemos a uno de los delfines más importantes, Andrés Pastrana. El cambio es ahora era su eslogan de campaña, y luego en las presentaciones, hablando con los colombianos, decía: que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Julio César Turbay, que está en todos los libros de chistes de la historia como quien cometió muchos errores, pero el más grave, a mi gusto, a mi parecer, es que liquidó el INCORA, Instituto Colombiano de Reforma Agraria, que era una propuesta transformadora en cuanto podía asignarle tierra a los campesinos, a los que la trabajaban. Y entonces aquí, después de un reclamo de los terratenientes, finalmente en este gobierno se liquida el INCORA. Y Gaviria, no menos nefasto para nuestro país, le da apertura a las privatizaciones, al neoliberalismo. ¿Cuál es la propuesta frente a todo este problema? Que tenemos Cuyana. Cuyana es comunidad, familia, cofradía, hermandad, y está representada pues desde nuestro origen ancestral en las comunidades nativas, con muchas dinámicas. Celestino es un personaje de Culmen que sueña con perseguir con látigo o con un cimbre. ¿Qué es un cimbre? Es algo que vibra, y él sueña, es una pajita o es una ramita que puede golpear duro, pero cimbre se refiere a que suena cuando se golpea. Él sueña persiguiendo a los políticos y los pone con picas, asadones a trabajar mientras él los persigue. Por supuesto, este sueño de Celestino es como un desquite, pero no es para nada la idea del esclavismo, sino al contrario, él lo sueña como desquite, pero no queremos nunca en una organización personas trabajando a cimbre o a látigo. Y a fe de agapitazos titulo esta porque Agapito es un abuelito que yo conocí en el campo y siempre hacía exageración de la realidad. Entonces decía, por ejemplo: pasé de Mogotes a San Gil y estaba en un tronco, pero al final me di cuenta que era una culebra. Lo exageraba, pero realmente era a partir de cosas grandiosas que ellos habían visto en muchas ocasiones, como las verdaderas pescas milagrosas en nuestros ríos hoy contaminados. Ahí se mezclan la ficción y la realidad, el dolor de que esa utopía que perseguimos no la alcancemos porque no avanzamos culturalmente. Y allí fue cuando Celestino solucionó el problemita de la depresión y logró desarrollar un proyecto empresarial, comunitario, próspero, y dijo: señor empresario, le vendo la huerta y el gallinero.